¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Escúchate. Ok, algo me salió por acá. Bueno, perfecto. Muy buenos días, bienvenidos a Escúchate. Recuerden que este es un espacio creado para que usted pueda aprender a mejorar todos los días y y tenga esa capacidad de hablarse bonito todos los días. ¿Sí? Recuerden el lema de Escúchate para elevar tu conciencia a otro nivel. Como ustedes saben, ya empezamos la clase anterior que les mencioné. Estuvimos hablando sobre cómo podemos empezar a tener lo que es una escritura creativa, apoyándonos con lo que son los sigilos. ¿Qué son los sigilos? Son símbolos que vamos a poder nosotros crear, escribir, dibujar, pero con mucha intención, o sea, con un propósito en específico. Entonces, hablamos un poquito de eso la semana pasada y ya, perdón, la clase anterior, y ya ahora vamos a vamos a entrar un poco más de lleno en entender qué son los sigilos, en entender qué son símbolos y cosas por el estilo. Así que, bienvenidos, escúchate, el poder de la escritura o el poder de escribir. Y empecemos con lo que es un símbolo, porque es importante que antes de lanzarnos a dibujar o escribir en nuestro bocetero, es importante saber qué es un símbolo o cómo podemos nosotros diferenciar o cómo podemos nosotros distinguir lo que es una cosa con la otra, ¿ok? Entonces, antes de empezar, por supuesto, una pequeña advertencia. Esta presentación es dada con propósitos educativos. Recuerda que para cambiar patrones de pensamiento y comportamiento, todo va a llevar siempre su tiempo y su práctica. Si tú en estos momentos estás experimentando algún problema persistente relacionado con tu estado emocional o mental, por favor considera buscar el apoyo de un profesional en la salud para un enfoque mucho más positivo y constructivo de ti mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? O por lo menos, ¿qué vamos a empezar a aprender? ¿Qué es un símbolo y cómo se diferencia de otros sistemas de representación visual en contextos cotidianos y académicos? Es que viene algo muy importante. Cuando usted empieza a aprender acerca de sigilos, o sea, empieza a aprender acerca de este tipo de escritura creativa que despierta este nuevo modelo de aprendizaje, o sea, que abre o apertura nuestra visión, vamos a empezar a ver muchas cosas diferentes a lo largo de nuestro día, a lo largo de lo que vayas haciendo cada día. Entonces es importante que tú empieces a entrenar tu visión, entendiendo diferencias entre representaciones visuales que existen ya en nuestro entorno y que nos advierten o que nos dan contextos o que nos dan información con simplemente verlos una sola vez. ¿Ok? Entonces es importante esa parte de ahí. Vamos a aprender, no sé si vamos a aprender con claridad exacta, porque recuerde que esto se logra con la práctica, pero vas a empezar a distinguir con un poco más de claridad lo que es un símbolo, lo que es un signo y lo que es un icono o simplemente una imagen representativa. Vas a identificar características o aplicaciones en ejemplos cotidianos, ¿ok? Y por último, vamos a empezar a explorar lo que los símbolos generan o lo que los símbolos nos van a hablar o decir. ¿Qué emociones nos pueden evocar? Si se almacenan en la memoria colectiva o individual y qué diferencias hay, porque por ejemplo, un símbolo que se utilice en el otro extremo del planeta quizás no signifique lo mismo en nuestro propio sistema. ¿Ok? Entonces es importante saber esa parte de ahí. ¿Qué es un símbolo? Empecemos. Un símbolo es una imagen, una figura o signo que representa una idea, un concepto o realidad más allá de su forma física. Eso es un símbolo. A diferencia de las palabras, los símbolos comunican de forma directa e intuitiva, trascendiendo idiomas y culturas. Vamos a ver un ejemplo cotidiano. Por ejemplo, una bandera representa una nación y su identidad, por eso se les conoce como símbolo patrio. Usted, por ejemplo, puede ir a cualquier parte del mundo y si usted haya distinguido muchos, por ejemplo, ha aprendido sobre banderas, si usted ve los colores, ve la forma, dice, ah, estoy en tal país o tal persona representa tal país y de repente le ve los colores,
en la camisa, por ejemplo, o algún distintivo, sin ni siquiera tener una palabra escrita. ¿Sí? Representa, es una representación. Un corazón puede simbolizar el amor o las emociones. De repente un corazoncito pintadito de rojo. Por ejemplo, usted puede, perdón, si usted se ha dado cuenta, cuando usted está chateando o está escribiendo en alguna aplicación de texto y usted quiere poner un icono, le pueden salir varios tipos de corazones con diferentes colores. Y a veces uno se pregunta, ¿y para qué es tal color? Si uno simplemente tiene representado que el rojo es el de amor, pero ¿y para qué son los otros colores? Pero uno entiende que una forma de corazón, indiferentemente del color, va a evocar cierto tipo de emoción o cierto tipo de conexión. Y por ejemplo, una señal de tránsito es un símbolo también, porque al momento de verlo aquí o al otro lado del planeta, los símbolos o las señales de tránsito son casi que universales y tú vas a entender que no tienes que entrar por esa calle o que tienes que detenerte o que es o que, por ejemplo, esa vía tiene grava, muchas formas o muchas cosas que podemos entender con el simplemente hecho de ver un símbolo. ¿Ok? Entonces, en la definición académica como tal, el símbolo tiene una relación directa con su referente convencional y cultural, no meramente icónica ni indicial. Creo que aquí me equivoqué, creo que tipé mal. ¿Qué significa esto? Que muchas veces el símbolo va a depender también del tipo de cultura que nosotros tengamos. Por eso vamos a hablar un poquito más al respecto, ¿ok? Entonces, símbolo, signo e icono. ¿Qué diferencias fundamentales podemos tener o que deberíamos de estar aquí? ¿Sí? ¿Qué diferencias fundamentales tenemos? Perdón, me salió algo por acá. Ok, acá estoy. Entonces, el signo tiene una relación directa y convencional entre una forma y su significado. ¿Sí? Tiene una forma directa. Su interpretación es inmediata. O sea, usted ve un signo y usted casi que lo interpreta, su cerebro ya tiene guardada esa información de golpe, que usted apenas lo ve, usted lo entiende completamente, reflexiona y entiende qué es lo que tiene que hacer y no. Por ejemplo, las señales de tránsito es un signo que las flechas de dirección, el símbolo de peligro, todo eso tiene un significado ya fijo, estructurado por nuestra sociedad que como les dije, aquí en Europa, en Asia, en Australia, si usted ve ese signo, usted lo va a entender, porque ya toda la cultura lo tiene como estandarizado y normalizado. El icono, en cambio, es una representación visual mucho más fija y directa. Por ejemplo, cuando usted va a un baño y usted ve el cuadrito y ve la forma de un hombre o, por ejemplo, la figura masculina o una figura femenina, usted entiende por ese icono, ¿verdad? Por ese símbolo, que usted entiende que eso es un baño masculino y que ese es un baño, por ejemplo, para mujeres. O, por ejemplo, usted entiende que si entra a un baño y usted ve que hay así, una figura, no dice, no hay escrito nada, pero está una figura y se nota que está, por ejemplo, como una silla de ruedas, usted entiende que ese es un baño para personas con capacidades especiales. Entonces, usted no va a entrar en ese baño porque pues, se supone que es para personas con capacidades especiales y usted no lo es, por ejemplo. Entonces usted entiende al momento de ver esa imagen como tal, esa representación casi que directa sobre de qué o a qué se le asigna eso de ahí. Y por ejemplo, el símbolo, que es más a lo que nosotros nos vamos a ir guiando poco a poco, es una representación que evoca significados complejos, culturales en ciertos ámbitos o hasta emocionales. Y a eso es lo que vamos a ir nosotros. Porque nosotros vamos a empezar a crear nuestros propios sigilos, que van a ser representaciones gráficas mediante símbolos cargados de emoción y de significado que lo va a poner usted. Recuerde que lo que yo vaya a dibujar
al momento de estar trabajando en mi libretita de bocetero, quizás no vaya a significar lo mismo para usted, porque sus sigilos van a ser quizás muy diferentes a los míos, o puede que sean exactamente igual, pero el significado que le vaya a dar puede ser muy diferente, ¿sí? Porque entonces el símbolo que nos va a ser más asemejado a lo que nosotros vamos a empezar a estudiar, va a evocar significados complejos, culturales o emocionales más allá de su forma visible. Eso significa que, por ejemplo, si yo dibujo algo y se lo muestro a una persona, esa persona quizás no lo vaya a entender o le dé una representación muy diferente, porque va a evocar sus emociones y quizás no las mías directamente. Su interpretación puede variar o va a variar muchísimo según el contexto, según lo que nosotros vayamos a estudiar, según la cultura que nosotros tengamos. Por eso es que muchas personas, por ejemplo, al otro lado del mundo ven un símbolo que quizás para mí signifique una cosa, pero para ellos otra. ¿Ok? Entonces a eso vamos. Nosotros nos vamos a ir guiando por esa parte de ahí. Se fue por acá. Entonces el poder del símbolo es algo que nosotros nos vamos a guiar un poco más. Déjame tomar un cafecito. Un símbolo va a evocar ideas y conceptos automáticos en la mente. Por eso es que yo les decía, aprender a hacer sigilos va a reforzar nuestro propio conocimiento en materia de afirmaciones positivas o en materia de metas claras, porque yo voy a empezar cada vez que yo lo dibuje, cada vez que yo lo trace, mi mente va a reforzar ese concepto que yo le voy a otorgar. Cada vez que yo vaya a dibujarlo, mi mente le va a dar esa importancia que yo le voy a entregar. Por eso es que les decía que un sigilo viene cargado de mucha intención. El símbolo o el sigilo en este caso va a despertar respuestas emocionales profundas e inmediatas. ¿Qué significa eso? Que quizás no solamente lo vaya a utilizar en las mañanas o en las noches, al momento de trabajar en mi libretita de bocetos, sino que lo puedo empezar a ver representado en cualquier otro momento de mi día a día, porque voy a empezar a entrenar la vista. Quizás voy a empezar a ver, digo, wow, eso se parece a lo que yo dibujo. O mira la forma, cómo se representa. Si ven, entonces empiezo a entrenar la vista, empiezo a entrenar la mente como tal. Al mismo tiempo va a facilitar la memoria, el recuerdo al condensar significados. O sea, yo veo un símbolo, un sigilo, y voy a recordar rápidamente qué me representa. Porque, repito, estoy entrenando la visión, estoy entrenando la mente, estamos entrenando cómo mi mente empieza a reaccionar dependiendo de la intención que yo le esté dando. Y por sobre todo es que lo que yo vaya a dibujar quizás para mí represente muchísimo, pero para otros quizás no tanto. Entonces puedo empezar a encapsular conceptos, ideas, emociones que no quiero compartir con otras personas. ¿Sí? Entonces es como que algo muy mío. Los sigilos es algo muy tuyo, algo muy de acá. Porque yo puedo dibujar algo y a lo mejor la gente lo puede ver y dice, ¿qué es que está haciendo? ¿Qué dibujo es ese? ¿O qué es que está tramando? Y no lo van a saber porque para la única persona que representa algo, que representa una emoción, un concepto, una afirmación o algo por el estilo, es a mí, es a la persona que lo ha dibujado. ¿Sí? Entonces, eso es lo bonito de los sigilos. Eso es lo bonito de la escritura creativa como tal. Un poquito de historia para que vean que esto no es de ahora, esto no es algo esotérico como la gente lo quiere, de repente se lo quiere dibujar y va a empezar, porque de seguro muchos de ustedes van a decir, ay, pero es que si hablas de sigilos, estás hablando de brujería, estás hablando de este tipo de cosas, y no tanto por el estilo, porque los símbolos han existido en la humanidad desde hace muchísimos años. La humanidad empezó a trazar marcas en cuevas, símbolos, signos, cosas por el estilo que representaban ideas, que hoy en día, por ejemplo, los arqueólogos al momento de ver tienen que intentar traducir esas ideas, lo que ven plasmado en qué es que trataban de representar.
porque son símbolos. ¿Y qué les he dicho? Que el símbolo va a representar una idea, un concepto, una emoción para la persona que lo dibujó o para la cultura donde se creó y no tanto para el resto de la gente, porque yo no conozco el contexto en el que se creó o qué trataba. Verlo luego puede intentarle dar significado. Entonces, los símbolos han existido en la humanidad desde muchísimo, desde antes que exista la escritura. Estas representaciones en sitios, por ejemplo, como Altamira, son las primeras evidencias de pensamientos simbólicos, o sea, la capacidad que tiene el ser humano de dibujar algo otorgándole significado. Y yo quiero que usted empiece a entrenar esa capacidad de ver, de dibujar algo, otorgándole significado. Que de seguro ya lo hacemos, pero quizás no hemos sido tan conscientes como tal de que nuestra forma de dibujar o nuestra forma de escritura creativa puede ir un pasito más allá. ¿Sí? Entonces, a eso voy. Para que vea que esto no es de ahora, para que vea que esto viene desde hace mucho tiempo atrás, que es una capacidad innata en el ser humano el crear imágenes con símbolos. ¿Sí? Existen 4 niveles de conocimientos. En el primer nivel, en el 1 y el 2, vamos a ver lo que son, o por lo menos no va tanto vamos a ver, sino que usted va a entender lo que son hechos documentados y verificados sobre el uso de símbolos en civilizaciones antiguas. No voy a entrar tanto en ese tema, pero sí voy a tocar rapidísimo en la siguiente lección algo sobre esto, como para que usted tenga unas bases más no tanto esotéricas, sino más científicas de que los sigilos, los símbolos que vayamos a estar creando, tienen su base como tal en la cultura, ¿sí? Para que vea que a veces las cosas no son tan de allá, sino son como que más de acá. Ya en el nivel 3 y 4, ya cuando vayamos avanzando un poco más, que quizás usted vaya a empezar a sentir que nos vamos por un poquito hacia el punto de vista esotérico, pero no va a ser tanto, sino que vamos a empezar a entender las interpretaciones en las que se atribuyen, por ejemplo, hay gente que dice, ay, que si tú dibujas un sigilo, estás creando protección y cosas por el estilo, estar cargando de energías, que tienes que hacerlo de tal forma y cosas por el estilo, o esas creencias espirituales que existen sobre los símbolos como tales, ¿sí? Usted va a entender que no todo tiene que ver con eso, sino que a la final, tanto la parte científica, que es lo que me voy a intentar ir un poquito más, como esa parte más esotérica y espiritual, pueden trabajar de la mano, porque lo que yo quiero al final es que usted aprenda a entrenar su mirada, su visión, para ver esas representaciones que están en la naturaleza, que están en nuestro día a día, que cada vez que usted la vea, usted sienta una emoción o sienta o entienda un concepto como tal relacionado a sus propias necesidades, o sea, a su estado emocional o mental, hacia sus metas, propósitos u objetivos y qué te motiva a hacerlo. Y también que tú puedas empezar a dibujar o crear tus propios sigilos con una intención en específico. Ejemplo, cada vez que yo esté dibujando esto, voy a dejar de sentir ansiedad, o voy a dejar de sentir miedo, voy a dejar de sentir enojo y lo voy a empezar a dibujar, voy a empezar a escribir. O cada vez que yo voy a tener alguna situación en la que necesito estar sin nervios, que necesito ser valiente, voy a dibujarlo rápidamente y es al momento de dibujar mi sigilo, voy a crear esa respuesta en mi mente que me va a activar. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que nosotros vamos a ir, no tanto de vista la parte científica como tal, ni tanto la parte esotérica como tal, sino la parte más práctica. Cómo el dibujar un sigilo me va a ayudar a mí a crecer en mi parte emocional. Entonces, usted se lleva unas preguntitas de reflexión porque tiene que empezar a trabajar y estudiar. Si usted desea, puede hacer una captura de pantalla en este momento y luego escribirla. O, por ejemplo, si ya estamos en YouTube, puede hacerle un pause y escribir estas 3 preguntas y luego contestarla. Usted, si quiere, puede empezar a hacerlo aquí en el libretito de bocetos. Usted de repente, uy, se ensució un poquito.
Usted de repente puede escribirlo y empezar a utilizarlo, o si no, o si usted no lo quiere utilizar todavía porque es como más para el trabajo práctico, puede hacerlo si desea en una libretita, pero necesito que usted conteste esas preguntas, no de palabra, sino de escritura. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta, ¿hay algún símbolo en tu vida cotidiana que tenga algún significado especial para ti? A lo mejor sí existe, pero a lo mejor no te habías dado cuenta. ¿Ok? A eso voy. Yo el otro día, cuando ya estaba empezando con esto, me empecé a dar cuenta que hay algo que siempre he estado viendo cuando salgo de mi casa y voy al trabajo y que significa que voy a estar bien. O sea, yo le he empezado a dar ese significado. Cada vez que veo eso, para mí significa voy a estar bien o voy a llegar bien. Y no me había dado cuenta hasta ahora que traigo a la mente o traigo a colación la observación de si he visto algún símbolo que realmente signifique algo para mí. En este caso, quiero que ustedes empiecen a prestar atención a su entorno completo, desde su casa hasta cuando llegan al trabajo o desde que salen de su casa hasta que regresan en todo el día y intenten darse cuenta de algo, de algún símbolo que usted esté viendo y que le evoque algún tipo de emoción o que le evoque algún tipo de conexión. ¿Y por qué? Entonces, una vez que usted lo identifica, usted dice, esto veo todos los días, por eso le estoy diciendo que necesito que usted lo escriba, esto estoy viendo todos los días en tal lugar o en tales lugares, ¿y por qué crees tú que ese símbolo te genera esa emoción o ese recuerdo? Porque cada vez que lo veo, siento esto o siento lo otro, o me siento más seguro o cosas por el estilo. Pero necesito que usted ahorita vaya en ese nivel de observación, identifique y le dé ese significado. ¿Qué emoción, qué recuerdo, qué sensación cada vez que lo veo me genera? ¿Ok? Segunda pregunta. Si tú tuvieras que crear un símbolo que te represente a ti como persona, como ser, ¿qué forma tomarías? ¿Qué color le pondrías? ¿O qué imagen elegirías? Ah, ¿yo me puedo representar a mí mismo? Pues sí. Entonces, ¿qué color tendría? Aquí normalmente la gente dice, voy a escoger mi color favorito. ¿Cuál es tu color favorito? Y empiezas a verlo en todos lados. ¿Qué forma tendrías? ¿Tendría una forma, sería una figura geométrica? ¿Sería una figura diferente? ¿Qué imagen elegirías si tú tuvieras que representarte en un símbolo? ¿Qué significado le darías y por qué? ¿Por qué escogiste ese símbolo? ¿Por qué escogiste esa forma? ¿Por qué trazaste esas rayas, esos círculos? ¿Por qué? Sí, entonces ahorita en este momento, bueno, no ahorita, sino que parte del deber como tal, o pregunta de reflexión, es que tú te sientes y empieces a crear y a decir, ¿cómo me veo representado si fuera una forma abstracta? O si fuera un símbolo, ¿cuál es mi color favorito? Aunque usted no lo crea, hay gente que no sabe cuál es su color favorito o que no le ha dado ese significado de ese color es el que me gusta, pese a que lo use mucho, pero no entiende por qué le gusta. Y a eso voy, ¿por qué te gusta ese color? Entonces ahí tienes esa pregunta, tienes ese deber. Y tercero, ¿crees que un mismo símbolo puede significar cosas diferentes para distintas personas o culturas? Normalmente esta pregunta puede ser de un sí o un no, pero quiero que pongas un ejemplo y explicar el contexto que cambia su significado. Repito, quizás me voy a ir un poquito más allá, quizás para las personas que son cristianas, el símbolo de la cruz, en especial gente católica, tiene muchísimo significado, pero muchísimo. Para cristianos que no son católicos, también tiene significado porque lo han visto muchas veces en toda su vida. Entonces, entienden qué significa. Quizás no tiene el mismo significado para ellos, pero entienden qué significa para un grupo de personas.
Pero si usted va con ese mismo símbolo a otra parte del mundo donde quizás no sea la religión dominante, no va a tener ese significado o va a ser un poco más confuso. Entonces, ese es un ejemplo que les doy, no lo vayan a copiar, por supuesto, ya busquen ustedes su propio ejemplo. Pero entienden que un símbolo quizás para mí signifique algo, para mi cultura signifique algo, pero para otras culturas o otras personas no. Entonces usted va a buscar ese ejemplo y usted va a dar el significado de eso. Son 3 preguntas de deber que usted va a tener. Recuerde que para poder empezar a trabajar se necesita tiempo y práctica. Dedíquele un minuto o unos minutos a estas preguntas, dedíquele ese tiempo para que usted pueda empezar a sentir que está trabajando en este curso de sigilos que estamos empezando a dar. Para mí fue un gusto haberlos tenido el día de hoy conmigo. Espero que la pasen muy bien. Recuerden que esto luego va a estar en el canal de YouTube y usted lo va a poder ver completamente las veces que sea necesario y compartirlo de ser así. Para mí fue un gusto. Espero que tengan un excelente fin de semana. Nos estamos viendo el día lunes. Cuídense mucho. Chao, chao.